Buenas tardes, bienvenido. Mientras tanto los saludo. Veo mucha cara de amigos, como siempre, y lo que todavía no son amigos, como siempre digo, de futuros amigos. Así que de alguna forma, digamos que China nos une en un destino común, justo para decir una cosa así de casualidad, y una cita muy bien china, ¿no? Bueno, les agradezco su presencia. Eso va a ser nuestro último conversatorio para este año, porque después vamos a tener, digamos, varios congresos, así que no tenemos, digamos, la posibilidad de seguir con los conversatorios, pero sí con la mesa del Congreso del IRI, que les adelanto que va a ser en noviembre, desde el 11 hasta el 13 de noviembre. Ya salieron varias circulares, así que seguro, bueno, se van en el sitio web del IRI, se van a fijar también de lo que ya está sobre China. Hasta el momento tenemos ya 2 mesas específicas sobre China y más también charlas y otras actividades que obviamente van a involucrarla de manera indirecta, pero que está. Eso por un lado. Como les acuerdo que digamos, nuestro ciclo de conversatorio es miércoles de China, que justamente toma, digamos, su inspiración de las notas que últimamente escriben los integrantes del Centro de Estudios Chinos, y entonces es como una segunda profundización que vamos haciendo para debatir un poco de los temas que son más de actualidad y desde una mirada, digamos, académico-científica. Hoy es un tema muy, digamos, particular, muy sensible, podemos decir. Es un tema complejo, es un tema multidimensional, podemos decir, porque abarca una cuestión que no es simplemente, digamos, geopolítica o de relaciones internacionales, sino que también cultural, histórica, jurídica, económica. Entonces, estoy muy contenta que sea, digamos, tratada, discutida por 2 integrantes del Centro de Estudios Chinos digamos, de altísimo nivel, de altísimo perfil. Uno es nuestro secretario del Centro de Estudios Chinos, Diego Riddick, que hace años viene, digamos, estudiando la temática de Hong Kong, y el otro es un amigo que conocí en Beijing y después es un aficionado que nos visitó ya una vez a Argentina, que se conecta desde Colombia, David Castrillón, que es profesor en la Universidad Externado de Colombia, y también, digamos, politólogo, digamos, experto no simplemente, digamos, de China, sino también de las relaciones con Estados Unidos. Entonces, tiene también una formación académica en Estados Unidos, entonces conoció personalmente la realidad. Entonces, estoy realmente muy agradecida por, digamos, por esa participación de ellos. Sin más sacar otro tiempo, simplemente le digo que por cualquier pregunta, observaciones, comentarios, pueden escribir en el chat de esta reunión Zoom, y yo y Laura vamos tomando nota, y al final de las 2 exposiciones vamos, digamos, generando un diálogo, un conversatorio, que es la idea que queremos justamente desarrollar. ¿Tá? Eso, nada más. Entonces le doy la palabra al primer expositor, que es David, y lo escuchamos con extremo interés como siempre. Gracias. Ya, ahora sí. Muy bien. Ok. Entonces, Francesca, quiero agradecerte por esa introducción a todo el Centro de Estudios de China, a todos ustedes que están acá, ¿no? Por permitir que tengamos este espacio y por lo que estoy seguro que será una conversación muy rica entre nosotros sobre este territorio
que, como nos decía Francesca, pues da para tanta controversia, ¿no? Un tema sensible, un tema que, como nos decía, abarca todos los aspectos, no solo el geopolítico, sino otros. En lo que ha hecho la Academia Argentina en cuanto a estudios de China. Y pues bueno, para mí entonces es un gran gusto poder compartir, ya ahora sí, compartir esto con ustedes. Entonces, esta es mi primera vez en un conversatorio como estos, entonces he sido un poco desjuiciado. Y en ese sentido, espero estar siguiendo la dinámica, me dirán si no. Tengo entendido que tengo más o menos 20 minutos para presentar sobre el tema y después seguirá Diego y después, bueno, ya lo abriremos. Entonces voy a tratar de usar mi tiempo muy bien. Entonces yo he llamado mi intervención, Hong Kong en llamas, un juego de suma cero, que ya de entrada pues les da una visión un poco pesimista y decidí poner como imagen inicial, ¿no? Esta imagen de un señor en Hong Kong, padre de 2 hijas, que en una de las protestas fue quemado vivo por las personas que protestaban, ¿no? Las fuerzas pro-democráticas, por llamarlas así, incendiaron a esta persona y pusieron su vida en riesgo. Así como él, Hong Kong está en llamas y tristemente parece que pues el futuro se ve un poco oscuro, eso es lo que les presentaré. Y vaya estos años, ¿no?, que ha vivido Hong Kong. Pues uno puede ir tan atrás como quiera, pero no más empezando desde el movimiento de las sombrillas, ¿no? De acá, de allá para acá. Lo que hemos visto es una serie de turbulencias al interior del territorio, eh, turbulencias que junto a la guerra comercial, junto a la pandemia del coronavirus, han hecho que el territorio pues hoy esté en una mala situación, como por no describirlo de otra manera. Y si uno quiere agregarle la variable Trump, pues mucho más aún, ¿no? Estamos hablando de un territorio que está pasando por mucho caos, por mucho caos. Entonces, pensando en qué hablar con ustedes, ¿no? ¿Cómo hablamos de Hong Kong en 20 minutos? Es tanto asunto. He decidido tratar de entender lo que está pasando acá a partir de este triángulo de contradicciones, lo llamaría yo. Un triángulo de contradicciones que tiene 3 actores principales: China, Hong Kong y Estados Unidos. A veces al interior de cada uno hay otros actores, ¿no? Entonces, Estados Unidos no simplemente es Estados Unidos, Hong Kong no simplemente es como un ente único, sino que, claro, tiene al interior muchos más actores. Pero bueno, hablo de un triángulo de contradicciones que creo yo limita la búsqueda de soluciones y que en buena parte configura la situación en el territorio como un juego de suma cero. Entonces, en el tiempo que tengo, voy a tratar de explicar cómo cada uno de ellos entiende al territorio, qué quiere y cómo eso lleva entonces precisamente a estos choques que vemos hoy. Choques que parecen no tener salida fácil. Ese es mi propósito. Empezaré entonces con China, ¿no? Aunque yo sé que Diego querrá posiblemente hablar un poco más sobre ella. Pero, ¿cómo entiende China al territorio? Yo diría que lo ve desde por lo menos 2 miradas. Lo ve como una parte inalienable de su geocuerpo territorial y lo ve como un posible talón de Aquiles. En ese sentido, pues China usa 2 lentes para entender el territorio y lo que está pasando ahí. El primer lente es el lente de la experiencia china durante el siglo de humillación. Cuando el gobierno o el pueblo chino ven la situación en Hong Kong, no lo ven como una búsqueda de derechos de personas que están luchando por sus... No, o sea, no lo ven de esta manera idealizada,
utópica, etcétera, sino que lo ven es a través del lente de esta experiencia oscura, profunda, que ha marcado quién China es hoy. Hong Kong no solo es un territorio más. Los hongkoneses no solo son individuos que luchan por sus derechos. Hong Kong es una parte esencial de ese geocuerpo chino, es como el cuerpo de uno. Y China no va a permitir, de la misma manera que uno no lo permitiría, que le mochen la mano, que le quiten un dedo. No es posible que China lo permita. Perdón, estoy en mi parte emocional. Cerrando una puerta. No sé si algunos de ustedes hayan podido leer el libro de William Callahan, muy bueno, China, la nación pesoptimista, en la que Callahan explica un poco esto, entender cómo fue la experiencia china y cómo es que la memoria de esa experiencia influencia quién China es hoy, cómo actúa en el mundo. Pero como parte del texto, Callahan presenta estos dos mapas que me parecen muy útiles para entender la mirada china de Hong Kong. El primer mapa que ven acá a la izquierda, uno diría, pues es un mapa de Asia, ¿sí? De parte de Asia. Acá está Japón, acá está la península de Corea, Filipinas, India, Sri Lanka, es un mapa de Asia. Pero lo que nos cuenta Callahan es que este es el primer mapa de China, de la República de China, en 1912, después de que sale la dinastía Qing y se crea pues, la República de China. ¿Por qué este mapa incluye partes de Asia que no son hoy parte de China? Porque China no sabía dónde estaba en el mapa, dónde empieza, dónde acaba este territorio, dónde estamos, quiénes somos. No tenían esa claridad. Y solo fue, ¿no?, en la medida que a China ¿cuál es la palabra de eso? Le quitaron sus extremidades, le quitaron territorio, en la medida que la marcaron, quitándole esto, quitándole lo otro, solo fue en esa medida que China finalmente supo quién era y dónde estaba. Y el resultado es un mapa como el que ven en la derecha. Es un mapa que ya viene mucho después y lo que dice esta China es lo que queda después de esa experiencia de humillación. Esto es lo que nos queda, este cuerpo, ¿no? Al que le faltan partes. Y Hong Kong hace parte de esa historia, ¿no? Entonces, cuando Hong Kong vuelve a China en 1997, no vuelve como un acuerdo simplemente material de territorio, usted tenga esto, yo recibo lo otro, sino que fue el regreso de una parte esencial de ese cuerpo chino que había sufrido tanto, un cuerpo cicatrizado. ¿Mm? Para los chinos entonces Hong Kong es esto. Y acá pues vemos un discurso de Xi Jinping hace 3 años al Congreso Nacional del Partido, en el que presenta la posición oficial del partido, que es: China sufrió esta tragedia histórica, nunca jamás permitiremos que eso vuelva a pasar y no permitiremos que nada, nadie, ninguna organización, ningún partido político, en cualquier momento, de cualquier forma, separe cualquier otra parte del territorio chino de China. Los chinos no pueden entender a Hong Kong, ¿no?, como más allá de esto, o mejor dicho, lo ven de una manera más compleja, una manera de seguridad identitaria. No pueden permitir perder una parte de lo que consideran esencial para ellos. Y sobre esto, pues debo mencionar que hay un consenso de toda la sociedad. Acá, cuando hablo de China, no solo hablo del gobierno, del partido, de Xi Jinping, sino de todo el pueblo chino, que está claramente detrás de su gobierno, que lo apoyan y que rechazan rotundamente las manifestaciones, marchas, disturbios, acciones de los hongkongueses en el territorio. Para China, desde esta mirada, esos activistas, esos manifestantes, no son personas inocentes que quieren más derechos, son traidores, son canallas, son personas que están siendo desviadas, que están siendo dañadas por ideologías, ideas,
extranjeras, por fuerzas extranjeras que quieren entrar a volver a sumir a China en un segundo siglo de humillación. Esto es una mirada, entonces, como verán, pues muy ideológica, muy fuerte, muy rotunda, innegociable. Por eso hablaremos de contradicciones más tarde. Hay otra segunda mirada que es la de ¿no? A través de un lente geopolítico clásico, lo llamo acá, donde los chinos saben muy bien que Hong Kong se puede convertir, ¿no? En ese posible talón de Aquiles que amenace el resto del territorio. Los chinos tienen mucho miedo de un efecto dominó. Si los hongkongueses se pueden manifestar y pueden recibir cosas, más derechos. Gloriana, creo que te... Bueno, si los hongkongueses pueden manifestarse y recibir a cambio más derechos o algo así, ¿por qué no los tibetanos? ¿Por qué no los uigures? ¿Por qué no los mongoles de Mongolia Interior? China entonces teme también un efecto dominó más allá de ese aspecto identitario y en un contexto de competencia sucia. Ya hablaré más tarde de Estados Unidos. Los chinos tienen un miedo real de que esto no solo sea gente en Hong Kong queriendo más derechos, sino que sea un complot desde afuera para minar como el resurgimiento chino, obstaculizarlo y ponerlo todo el proyecto en riesgo. Y no es una locura, debería decirlo, esto no es invento, esto no es cuento. Los chinos tienen mucha buena razón para temer esto. No olviden que cuando los estudian, algunas personas se atrincheraron en 2 universidades en Hong Kong y entró la policía eventualmente a liberar, digamos, las universidades. Encontraron, por ejemplo, 3.800 bombas de petróleo que estaban siendo manufacturadas en esa universidad. Eso fue en la Universidad Politécnica, creo. Esto no es, para los ojos de China, un movimiento inocente de personas que quieren más derechos. Esto es un complot, un complot. Frente a eso, pues no, ¿qué van a hacer? ¿Ceder? No. Hay otros aspectos, no hay mucho más que decir, solo mencionaría uno más, y es este. El lugar de Hong Kong dentro de la economía china, por lo menos, ha cambiado. La importancia que tenía Hong Kong como puerta para el mundo, como puente financiero entre China y el mundo, etcétera, ha cambiado y ha cambiado profundamente. Hong Kong ya no importa tanto como antes. Hace 23 años, Hong Kong representaba casi el 20% de la economía de China. Hoy es menos del 3%. Eso también entonces le da mayor espacio de maniobra al gobierno chino para actuar de manera más contundente y de pagar un precio para eso. Entonces, por eso China decide reimponer el orden. Listo. Entonces, empezamos con China. Vemos que es una posición muy firme. Ahora pasemos a hablar de Hong Kong. Y al hablar de Hong Kong, pues tenemos que tener en cuenta que Hong Kong no es un solo actor. Podemos hablar de una Hong Kong fragmentada alrededor de varios debates. Yo creo que el central es este que tengo arriba. ¿Cuál es el significado de un país, 2 sistemas? Y sería incorrecto pensar que todos los hongkongueses apoyan las manifestaciones, todos los hongkongueses quieren mayor libertad, etc. Eso sería falso. La sociedad hongkonguesa está fragmentada. Hay unos que creen más en la parte de un país y hay otros que creen más en la parte de 2 sistemas, ¿no? Entonces, unos quieren más autonomía, otros creen más en la idea de que Hong Kong está bajo el gobierno de la China continental. Miren, por ejemplo, acá algunas noticias recientes, ¿no? Entonces, casi 3 millones de hongkongueses que firman una petición apoyando la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, no es que ningún hongkongués no le guste, sí, hay uno que otro, 3 millones casi, que han apoyado la Ley de Seguridad Nacional. Y con buena razón. Esas manifestaciones, por lo menos acá en Colombia, son vistas como luchas de personas, ¿no? Como de freedom fighters, de personas que luchan por la libertad, gente linda, libertadores. Así es vista de esta manera desde mi país, por lo menos.
pero no es tan claro, ¿no? Hay un debate. Y muchas personas han sufrido por estas manifestaciones. Claro que también hay personas que apoyan firmemente la posición más prodemocrática, como la llaman, o más anti-China. Y, por ejemplo, el 4 de junio ocurrieron manifestaciones habituales en conmemoración de los eventos en Tiananmen. Y hay un tercer grupo que yo pues, pensaría que no podemos olvidar, y es que hay también un grupo pequeño de personas violentas en Hong Kong que han llevado a cabo actos que se acercan mucho al terrorismo. Muchos de los hongkongueses que quieren más democracia no quieren la independencia, no quieren atacar a la policía tampoco, pero sí hay un grupo que sí, ¿no? Y hay que tener en cuenta este grupo adicional. Entonces hay una fragmentación alrededor de este debate, y este debate muchas veces lo vemos alrededor de interpretaciones de la ley básica de Hong Kong. Lado y lado usan argumentos y partes de la ley básica para apoyar sus convicciones. Las personas más del lado dos sistemas, la gente que cree más en la autonomía, cita, por ejemplo, el artículo 12 que dice que Hong Kong deberá disfrutar de un alto grado de autonomía. Personas del otro lado citan el mismo artículo 12, la siguiente parte que dice, y Hong Kong estará bajo el gobierno central popular. Personas que quieren más autonomía citan el artículo 45 que dice, el fin último es la selección del jefe ejecutivo por sufragio universal. Las personas del otro lado citan el mismo artículo donde se habla que eso del sufragio universal solo se dará a la luz de la situación en Hong Kong y bajo los principios de la gradualidad y el orden. Acá hay entonces un debate. Yo no soy abogado, Francesca, sí, pero yo creo que en estos debates la ley es lo de menos. La ley es un instrumento, la ley es un medio para justificar tal vez una posición, y cuando la ley no sirve, pues la sacamos, porque la ley es lo de menos. ¿Qué vamos a permitir que la ley se interfiera en los deseos por más autonomía o por más orden? Nadie. Pero bueno, eso como que nos habla de ese debate que se da. Y ya hablando entonces de un grupo en particular, hablemos de Hong Kong, pero hablemos de un grupo en particular. Para las fuerzas más pro dos sistemas, gente que cree más en la autonomía, ellos creen, pues ellos se oponen, y eso lo hemos visto, a cualquier acercamiento o alineamiento de Hong Kong con China o cualquier retroceso hacia una mayor autonomía. Entonces, pues, solo para ser muy claro que Hong Kong no es un actor unitario, hay varios, pero pensando específicamente en estos grupos que se manifiestan, etcétera, por sus convicciones van a oponerse a cualquier acto que lleve a esto, más acercamiento, más alineamiento o menos autonomía. Con razón, las personas personas de este grupo salieron a protestar en contra de la ley, ¿no? La supuesta, o bueno, la enmienda a la ley de extradición el año pasado. Por eso, estas personas salieron a manifestarse en el 2012 cuando se iban a hacer unas reformas al sistema educativo en Hong Kong. Por eso, estas personas salieron a manifestarse en el 2003 cuando se iba a pasar precisamente la ley de seguridad nacional, pero no por el gobierno chino, sino por el mismo Consejo Legislativo de Hong Kong. Estas personas, una y otra vez, se van a oponer a actos que acerquen a Hong Kong y a China continental o actos que alejen a Hong Kong de una mayor autonomía, porque para ellos el peso está en la parte de dos sistemas, no en la parte de un país. ¿Y qué está detrás de esto? Hay muchos factores, creo que podremos hablar de ellos más tarde, pero en parte es un asunto de identidad. ¿Cómo se identifican muchas de estas personas de este grupo? Y lo que muestra encuesta tras encuesta es que más y más, muchos hongkongueses se ven como hongkongueses y no como chinos. Por ejemplo, esta es una encuesta que realiza la Universidad de Hong Kong, le pregunta a las personas cómo se identifica, ¿no? Y los resultados más recientes, los de junio de este año, muestran que 75,4%
se identificaron o como hongkoneses o como hongkoneses en China, que fue un incremento significativo frente al 47,3% del 2008. Mientras que el número de personas que se identifican como chinas, bajó al 12,6% en junio de este año, una caída significativa frente al 40% del mismo 2008. Son hongkoneses están cambiando como se ven. Y eso tal un país. Acá esto tal vez lo deje para el debate, pero por esto el gobierno chino cree, y lo hemos visto en acciones recientes, que parte de la solución está en la educación o que parte del problema está en la educación. El gobierno chino ve con preocupación el sistema educativo hongkonés y dice, el sistema educativo hongkonés lo que está creando es rebeldes, ¿sí? Traidores, enemigos del Estado. Y a estos niños y a estas niñas lo que hay que hacer es salvarlas, ayudarlas, ¿no? Hay que iluminarlas, civilizarlas, porque lo que están haciendo es cayendo en una trampa, una sucia trampa. Eso fue la misma conclusión a la que llegó el gobierno central después de los eventos de Tiananmen en el 89, que muchos de estos estudiantes fueron, pues, ensuciados por ideas extranjeras erróneas y que para eso tenían que lanzar una campaña de educación patriótica. Hoy en día el gobierno central está llegando a una misma conclusión y está tratando de hacer algunos cambios al sistema educativo para informar a los jóvenes de Hong Kong sobre la historia de China y el lugar de Hong Kong en ella. Puede ser efectivo, pero bueno, eso lo veremos después. Miren acá una cifrita chiquita. Y es que 40% de las personas arrestadas en el año pasado, ¿no? Desde el inicio de las manifestaciones, son estudiantes y la mitad de ellos, entonces 20% del total de los arrestados son menores de 18 años. Entonces las conclusiones del gobierno de China continental no son tan erróneas. Hay una cuestión entre los jóvenes y por eso pues se piensa en la solución de la educación. Entonces, acá tenemos una contradicción, ¿no? La seguridad para China es la inseguridad para las personas que buscan una mayor autonomía y viceversa. Bien, ahora en 3 minutos hablemos del último actor, Estados Unidos. Estados Unidos entra acá de una manera muy interesante, lo pueden ver ahí con la flechita. La flecha es diferente entre Estados Unidos y Hong Kong. Entonces, Estados Unidos entra de una manera diferente. ¿Cómo ve Estados Unidos este asunto? Para Estados Unidos es claro. El interés está en contener el resurgimiento chino. No hay otra, hoy en día ya no hay otra forma de disfrazarlo, ya no hay otra palabra con que ponerlo. Estados Unidos no está dispuesta a vivir lado a lado con una China poderosa, tan poderosa como ella, como Estados Unidos. No quiere, no puede, no está dispuesta. Como en el caso de Hong Kong, también hay fragmentación. ¿Quién es Estados Unidos? Pues depende, ¿no? Pero muchas veces la fragmentación es más como al interior de la cabeza de Trump, porque a veces dice una cosa, a veces dice la otra. Trump resulta como un actor, pues, mercurial, difícil como de entender. Pero sí hay un cierto consenso, sobre todo al interior de la burocracia gubernamental estadounidense, que dice que China es una amenaza existencial para Estados Unidos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, pero hablemos de Estados Unidos desde ellos mismos. Y esto no es un invento. Esto ha salido una y otra vez, discurso tras discurso, documento oficial tras documento oficial. Para mí, el más oficial, el más importante, es la Estrategia de Seguridad Nacional, un documento que es requerido por ley en Estados Unidos, en el que Estados Unidos debe identificar sus intereses, objetivos, amenazas, etc. Y lo que dice en la estrategia más reciente, la del 2017, es que China es un enemigo existencial. No es una competencia, no es a ver quién es mejor y ya. China es el enemigo, China es perverso, China es malvado, China es maligna, dice esta estrategia de seguridad nacional. Miren el discurso de Pompeo, secretario de Estado,
hace unos días prácticamente, donde lo que dice es, a China hay que cambiarla. Necesitamos un cambio de gobierno, porque si no, si doblamos la rodilla ahora, dice Pompeo, los hijos de nuestros hijos pueden estar a merced del Partido Comunista de China, cuyas acciones son el principal desafío hoy en el mundo libre. Esta no es la opinión de un señor, esta es la posición oficial del gobierno estadounidense. Y esta no es la posición solo del gobierno de Trump, esta es la posición del Partido Demócrata también. En su plataforma que sacó durante la convención demócrata el mes pasado, se dijo prácticamente lo mismo. China es mala, China es mala, China es mala, se dijo de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la solución para Estados Unidos frente a esta? Lo de Hong Kong es lo de menos, ¿no? Tengan en cuenta. Hong Kong no le importa tanto a Estados Unidos. Para Estados Unidos la amenaza es China. Entonces, Estados Unidos ha dicho que va a usar todas las herramientas de poder a lo largo de todo del espectro del conflicto para limitar el surgimiento de China. No se necesita una guerra convencional, se puede hacer una guerra comercial, se puede hacer una campaña de desprestigio, se puede hacer, ¿no?, campañas de desinformación. Todo vale en una contienda entre la vida y la muerte. ¿Cómo figura Hong Kong entonces para Estados Unidos ahí? Simplemente como una pieza de ajedrez. ¿A Estados Unidos le importan los derechos humanos en Hong Kong? Absolutamente no, no. A Estados Unidos le importa que metan a la prisión a esta o otra persona, que se haya pasado la ley de seguridad nacional, no necesariamente. Hong Kong es una pieza, Hong Kong es un medio. Y si podemos usar a Hong Kong y cooperar con ellos para limitar el surgimiento de China, súper bien. Si tenemos que apuñalarlos en la espalda, lo haremos también. Estados Unidos no es un ángel, tiene sus intereses muy claros. Por eso, pues vemos, ¿no?, ciertas acciones que hemos visto de parte del gobierno, incluyendo pues por parte de Trump, también del Congreso estadounidense, entre otros. Es así entonces como terminamos con este triángulo, ¿no? Un triángulo en el que vemos unas contradicciones fuertes y aparentemente inzanjables, no sé si esa es una palabra, o insuperables. La contradicción entre China y las fuerzas pro autonomía en Hong Kong. La contradicción entre el resurgimiento chino y el deseo de Estados Unidos de ser el único que domina en el mundo. Ahí también hay una contradicción difícil. Y tenemos una relación de conveniencia entre Estados Unidos y algunas fuerzas en Hong Kong, pero no necesariamente que nazca de un deseo de hacer de Hong Kong un territorio autónomo ni nada así, sino simplemente influenciado por los intereses muy claros de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar entonces? Esta es mi última diapositiva. La respuesta es no sé, no tengo idea. Empezaría tal vez por lo que sí sé que no va a pasar, o por lo que sí creo que no va a pasar. Digámoslo mejor de esa manera. Y lo que es claro para mí es que China no va a ceder, no va a permitir que los hongkongueses, las fuerzas pro autonomía en Hong Kong se salgan con las suyas. No va a permitir que Hong Kong sea usada como una base para el terror en el territorio, en el resto del territorio, pues del territorio de China continental, y está dispuesta a pagar cualquier precio. Lo ha dicho, no me lo estoy inventando yo. El gobierno chino ha dicho una y otra vez, nos van a imponer sanciones, nos van a limitar las visas a ir a Estados Unidos, van a hacer esto o lo otro, háganlo, háganlo. No hay precio que no estemos dispuestos a pagar por este asunto de identidad y de seguridad. Eso sí es muy claro para mí que no va a haber cambios. El resto sí serán cambios que vendrán posiblemente a largo plazo. Y acá dejo algunas preguntas que nos debemos hacer y pues creo que nadie sabe, pero podemos especular ahorita en el debate. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Si gana Biden, por ejemplo, ¿va a ser más relajado con China? ¿Va a cambiar un poco su dinámica? Tal vez, pero de nuevo por la plataforma del partido parece que no. ¿Qué va a pasar con los jóvenes en Hong Kong? ¿Van a aprender a amar la patria? En China hubo un cambio importante, entonces no es impensable, pero las condiciones en Hong Kong son diferentes a las de China continental, entonces pues no es muy claro.
Tercero, ¿qué va a pasar con las elecciones el siguiente año? Ustedes recordarán que este año se hicieron se iban a hacer las elecciones al Consejo Legislativo y se postergaron por algunos asuntos, por miedo del COVID, entre otros. Si se hace en el siguiente año, ¿qué va a pasar si ganan las fuerzas más prodemocráticas? ¿Cómo va a reaccionar China a eso? Algo para pensar. Y finalmente, ¿cómo afecta esto el retorno de Taiwán a la China continental? Yo soy de esos convencidos que a Taiwán se le está acabando el tiempo y es un sueño en las nubes pensar que va a haber algo diferente. La idea de cómo retornara era que Taiwán regresaría bajo un país dos sistemas. Después de todo, la fórmula se creó para Taiwán. Esto obviamente ha reducido cualquier ánimo que hubiera habido para eso y hoy pues lo que ha pasado en Hong Kong, esto ha llevado a que algunos en Taiwán vean las cosas de otra manera. Entonces, ¿cómo esto afectará eso? Eso tal vez lo podamos dejar para el debate. Gracias por escucharme. Perdón por gritar. Es que he tomado mucho café y espero que podamos hablar ahora más sobre esto. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias, David. Ahora los vamos a escuchar a Diego con mucha atención también. Perfecto, ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, estamos bien. Bueno, primero que nada, gracias a todos ustedes que están acá, dándonos algo tan importante como es el tiempo de cada uno, en estos tiempos muy extraños, y obviamente al centro, a todos los compañeros, la organización, por el espacio. Ya como hice previamente, voy a inspirarme en una parte de lo que viene diciendo David, porque realmente es así, es iluminación pura cuando habla. Voy a ir también haciendo un poco el mismo camino, pero con otra línea argumental, que es la normalización de Hong Kong. Cómo Hong Kong puede eventualmente convertirse en una ciudad más de China y cómo esta declaración repercute de manera totalmente diferente a un lado y al otro. Primero empezando por Hong Kong, porque necesitamos echarle un poco más de tragedia. Desde el regreso a la soberanía china, Hong Kong, sobre todo una buena parte de la población, ya David de esto ha hecho un buen desarrollo, viene mirando con cierta suspicacia qué es lo que está pasando en mainland y cuáles son las acciones del gobierno central para con el territorio administrativo especial. ¿Qué sabemos todos hasta ahora? Tiene un estatus administrativo, jurídico, comercial, etcétera, etcétera, que es totalmente único y le ha permitido, en base a esto, gozar de un elevado estándar económico y también garantizar un buen nivel de vida para la generalidad de la población. Ahora bien, en los últimos años empezamos a ver que Hong Kong, conforme también se va acercando a China y conforme este faro de riqueza y esta plaza internacional y multicultural, empieza a ser víctima de su propio éxito. ¿Quiénes son los primeros que lo ven? Los residentes comunes. El precio de la vivienda en Hong Kong se está disparando por las nubes. Hong Kong territorialmente es muy pequeño. Se puede llegar a ampliar con procesos, con diferentes infraestructuras, planes de vivienda que son siempre la constante propuesta de todos los jefes administrativos que han ido subiendo al poder, pero tiene un faltante crónico en cuanto a vivienda frente a una población que tiene una enorme cantidad un buen nivel de desarrollo en cuanto a lo que es su educación y a su economía, pero aún así no puede acceder a la vivienda propia, en parte por lo que implica este acercamiento con China, que cada vez está trayendo más interdependencia y ha venido trayendo un fenómeno totalmente único en los últimos años, que son los millonarios de China. China en estos últimos años, si bien por una parte no ha parado de sacar gente de la pobreza, también es una máquina de generar millonarios.
¿Dónde van estas nuevas fortunas a invertir? Empiezan a ir a diferentes mercados de Asia. Por cercanía y por las condiciones particulares que ofrece, Hong Kong es uno de ellos. Personas con alto poder adquisitivo adquieren crecientemente más propiedad en el territorio, el precio de la vivienda se encarece. El común de la gente no encuentra una solución a esto y no ve que su gobierno local se lo esté dando. Entonces ya estamos partiendo de una angustia material de base. Más allá de esto, progresivamente, y en esto ya se hizo un punteo en cuanto a Umbrella Movement, lo que fue en su momento la controversia por la ley de educación, ven cómo este acercamiento con China, además de traer esta creciente interdependencia económica, también está trayendo ciertas regulaciones que atentan contra el estilo de vida que conocen. Y esto no es un dato menor, porque no estamos hablando de la gente que ha vivido durante la época de la colonia británica, sino que ya estamos hablando de un retorno a la soberanía china que ya excede los 20 años y una parte importante de la población, joven, por supuesto, lo único que conoce es esto. Vivir en Hong Kong bajo este estatus especial, bajo la soberanía china totalmente, pero cada iniciativa del gobierno central por ir llevando la situación hacia algún tipo de normalización, acercamiento, lo ven como una amenaza. El progresivo camino y lo que cierta parte de la población interpreta como un aplastamiento de sus libertades es un camino a normalizar a Hong Kong en el sentido negativo, convertirlo en una ciudad más de China, perder la especificidad que tiene en cuanto a los componentes de sociedad civil, su sistema democrático bastante particular, de hecho, que de eso siempre hay que hacer un punteo. Es una demanda constante de la población, porque la democracia en Hong Kong es bastante particular, es una democracia por sectores. Uno puede, la elección del jefe ejecutivo y de todos los miembros que conforman el cuerpo legislativo, no será directamente por la elección de parte de los habitantes, sino que se da a través de los votos que aportan diferentes sectores económicos. Todo lo que es el sector de la inversión aporta X cantidad de votos. Sector pesquero, tantos votos. Manufactura, de diferentes tipos de manufactura, X cantidad de votos. Y esto nos da un sistema democrático totalmente único. El anhelo de una parte de la población era justamente avanzar hacia una democracia completa con sufragio universal, como bien marcaba David. Ahora, claro, ¿qué pasa? Esto exige ciertas condiciones que en los últimos años no se vienen dando. Si lo vemos bien, si lo vemos desde la óptica en este sentido, sí, desde el gobierno central, es pasar de una situación conflictiva a la otra. Ya, en 2014 ya teníamos el Umbrella Movement, pero venimos de una ley de seguridad nacional que el gobierno local quiso sancionar ya en 2003 y hubo manifestaciones. Todos los años hay algún tipo de controversia por cuando se hace la vigilia de Tiananmen. A su vez, Hong Kong ha servido como caja de resonancia para toda una serie de controversias bastante sensibles en China y que quizá no han tenido tanta prensa de alguna manera. El que yo recuerdo que siempre fue bastante fuerte fue el caso del escritor Liu Xiaobo. Este hombre, preso, contrae cáncer, finalmente muere, en toda una serie de protestas que se dan con posterioridad también al año 2014, cuando se produce el movimiento de los paraguas, de las sombrillas, era muy común ver a manifestantes con la imagen de este hombre. ¿Por qué? Porque Hong Kong hace esto al ser de la vida social y política de la ciudad, manifestar todas estas cosas de las cuales en China no se habla. Esto tiene una
Esto tiene una consideración muy negativa para lo que pasa con China, y obviamente ponen a la defensiva a toda la sociedad civil por sobre cualquier iniciativa que tenga el gobierno central, sin importar cómo sea presentada, cómo venga. Esto incluso llega hasta algo que a simple vista es tan inocuo como son proyectos de infraestructura e interconexión. Cuando estamos hablando finales de 2018, se inaugura finalmente el puente Zhuhai-Hong Kong, una obra clave que ayuda a conectar a los dos territorios, también pensando en la madre de todos los proyectos que tiene China en la zona, que es Greater Bay Area. Hong Kong lo mira con cierta aprensión, una parte de la población, siempre aclaremos esto. ¿Por qué? Ahora uno directamente se sube a un vehículo, va directamente sobre el puente y llega a Hong Kong. Cada vez es más fácil llegar. A falta de eso, algo que realmente hirió cierta sensibilidad y que fue escenario también de protestas, estamos hablando ya durante el año pasado, la nueva estación Kowloon West. Kowloon, ya algunos lo sabemos, otros no, es indistinto, es un barrio central en el territorio, directamente enfrente de lo que es la isla de Hong Kong, y desde donde prácticamente se van interconectando casi todas las líneas de metro del territorio. Desde ahí uno puede ir tranquilamente hasta lo que es Kennedy, Causeway Bay, Victoria Park, Liam Tsang Shui, Mong Kok, etcétera, etcétera, etcétera. En esa misma estación, China finalmente hizo una ampliación de la red de trenes mediante la cual uno, viajando desde Shenzhen en tren, puede directamente, en vez de tener que parar en lo que es la frontera con Hong Kong, los Outer Territories, directamente llega a conectar con la estación de metro de Kowloon, hace el visado ahí para entrar formalmente en Hong Kong. Esa estación de visado que geográficamente está en Hong Kong, pero pertenece jurisdiccionalmente a China continental, y uno simplemente hace unos pasos en la escalera, está en el medio de la ciudad y ya está en Hong Kong. Entonces, el impacto en el imaginario de todo este tipo de situaciones no es percibido como positivo, sino eminentemente como negativo. En sí, el proyecto Greater Bay Area va en cierta medida en la misma tónica. ¿China qué está mirando con este proyecto? Yo tengo ciudades que son muy fuertes económicamente y que pueden dar la oportunidad a otras urbes de la zona de Guangdong para que sean conocidas, para ayudar a la exportación de ciertos productos, de manufacturas, de servicios y darlos a conocer al mundo. A ver, estamos hablando de ciudades que en China son muy famosas, pero después en el resto del globo no necesariamente se conocen. Digamos, Guangzhou, Chongqing, Foshan, Zhongshan, Huizhou y otras más que completan este esquema que compone lo que sería Greater Bay Area, esta iniciativa. La normalización de la situación de Hong Kong a los ojos de China corre sobre la base de integrarlo más a todo el sistema productivo, económico de Mainland. La normalización para los hongkoneses es día a día, año a año, ir entregando libertades, ir rindiéndose a China, todo llega en la dimensión de una auténtica tragedia. Y con diferentes acontecimientos en los últimos años, toda esta sociedad civil que se moviliza en contra y después los grupos más extremistas, de los cuales también David hablaba, van encontrando en diferentes hechos la causa para la acción. Vamos muy sencillamente. Ya dijimos lo que fue las reformas a la educación en el 2012, que fogonearon protestas. En el 2014, cuando se da también lo que es Umbrella Movement, hay una particularidad. En ese año ya se empezaba a rumorear que se iban a implementar de cara a futuras elecciones ciertos sistemas de veto para los candidatos. Claro, porque ¿qué sucede? Muchos de los políticos que van accediendo a diferentes cargos públicos en Hong Kong
de estos llamados prodemocráticos, muchas veces directamente tienen declaraciones o posturas públicas que prácticamente van rompiendo la lógica de un país, dos sistemas. Entonces, China, por supuesto, que permite esta especificidad del sistema de Hong Kong. Ahora, no podés destruir la soberanía per se que tenemos aquí. Otra vez, nos remitimos a lo que viene hablando David sobre cómo percibe China no haber tenido a Hong Kong durante lo que ha sido el siglo de humillación. A ver, volviendo a lo que decíamos, producto de las elecciones, de los acontecimientos de 2014, las elecciones del año 2016 para el Consejo Legislativo fueron bastante controversiales porque encima tuvieron, esto fue algo que realmente impactó mucho, muchos legisladores nuevos elegidos por los movimientos democráticos alteraron el proceso de jura. Uno en el proceso de jura para los escaños, obviamente dedica en un momento un párrafo aseverando que Hong Kong es una parte de China. Estos legisladores alteraron un poco el juramento, que es de alguna manera tomar una posición política, siendo uno ahora parte de la estructura política de Hong Kong, que es una región administrativa especial, pero dentro de China. Entonces, tenemos manifestaciones en el 2014, estos auténticos escándalos en juras en el 2016. En el 2015, la desaparición de todos los empleados de la tienda de libros de Causeway Books, que aparecen después a los meses en un juzgado en Guangdong, provincia china de Guangdong, mainland China, que impacta mucho realmente en la opinión pública. En 2017 tenemos un hecho que en ese momento iba a pasar como desapercibido, que era, finalmente, sube al cargo de jefa ejecutiva Carrie Lam, junto a Xi, que hace un pequeño discurso conmemorando los 20 años del regreso de Hong Kong a la soberanía, etcétera, etcétera, que encima en algunos medios se termina pasando únicamente en chino mandarín, para furia de ciertos sectores que dicen, nosotros hablamos cantonés, nos vienen a hablar en mandarín. Entonces, vemos acá que incluso en las pequeñas cosas, Hong Kong ve que todo el tiempo hay amenazas, hay una suerte de desprestigio, mientras que China únicamente está tratando de encarar todo esto en cierto cauce de normalidad y mayor integración. Las protestas del año pasado fueron algo que cayó muy mal en Beijing. Por un lado, por el manejo del gobierno bastante deficiente de la crisis, pero por otro, por lo que era la actitud de los manifestantes, que era crecientemente agresiva y que ya parecía que no iban por las demandas originales. Recordemos, todas estas protestas se originan por la enmienda a la ley de extradición. Perfecto. Ahora, conforme se suceden los meses, Carrie Lam primero dice que la va a dejar en suspenso, posteriormente dice que la retira definitivamente, pero ya para entonces los manifestantes ya habían elaborado una serie de puntos que exigían que el gobierno se sienta a considerar, el gobierno local, para deponer las protestas. Ya no alcanzaba con retirar la ley, el proyecto de enmienda. Ahora también se querían investigaciones totalmente independientes sobre el accionar de la policía, revisión de ciertos estatus a los cuales estaba sometido Hong Kong. Esto, imagínenselo viéndolo desde la óptica de Beijing. Pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, le damos la venia, está bien lo que hace el gobierno de Hong Kong, retiren la enmienda de la ley, ahora más, y siguen las protestas. Era una situación totalmente inaudita y termina forzando la mano al gobierno central para que finalmente este año sancionar la ley de seguridad. Y acá hago un último análisis sobre esto, que también viene lo que viene planteando David, las interpretaciones de la ley. Porque ¿qué es lo que primero vemos, y sobre todo en medios occidentales, cuando finalmente desde Beijing se sanciona la ley de seguridad nacional?
que esto obviamente es algo totalmente fuera de los parámetros. Esta ley violenta la ley básica, que es, ya sabemos, es el instrumento jurídico fundamental del territorio administrativo. Esto va en contra del artículo 23, no sirve. No obstante, y acá tenemos también la otra parte de la interpretación que nos ayuda, el gobierno, con mucho tino, señala lo que es el artículo 18. Hay leyes nacionales que pueden aplicarse al territorio si uno las incluye en un anexo particular de la ley básica. Hasta ahora lo que se venía incluyendo ahí eran cláusulas sin mayor repercusión, nada muy discutible. Pero esto obviamente, esta es de una importancia crítica, primero para pacificar el territorio. Estamos hablando de un Hong Kong que después de 15 años entrega su primer, y esto previo a la pandemia, entrega su primer presupuesto para el periodo 2019-2020 en déficit. Hong Kong, que recordemos, estamos hablando de años de constante crecimiento comercial, plaza mundial de intercambios, con déficit después de 15 años. ¿Qué se lee desde las esferas gubernamentales? Tenemos que parar con las protestas, vemos qué hacemos sobre la situación, volvemos a la senda del crecimiento económico y sobre eso vamos avanzando. Y en el medio también seguir integrando a Hong Kong a todo este sistema. Sobre esto, por ejemplo, y esto ya uno de los últimos punteos y a modo de más de anécdota, en julio hubo un editorial en el Global Times que justamente acercaba estas posibilidades de cómo se puede complementar Hong Kong con otras secciones de China, hablando de la provincia de Hainan. Hainan, sabemos, una isla paradisíaca ubicada en el sur, que en los últimos años viene desarrollando fuertemente un perfil de importadora y exportadora, pero también haciendo hincapié en zonas de libre comercio, esta fórmula que viene implementando el gobierno chino para diferentes zonas relegadas del territorio, ir abriéndolas a la inversión extranjera y también interna, por supuesto, y que permite un desarrollo más equitativo de toda China, no tener todo concentrado en la costa este. ¿Y qué se preguntaban desde esta editorial? ¿La situación de Hong Kong no podría ayudar a un mejor despegue de Hainan? No en detrimento de Hong Kong, que sigue siendo una plaza importante para intercambio, etcétera, etcétera. Pero Hainan, con sus puestos de libre comercio, su situación de provincia de China, ofrece también una oportunidad, una ventana para inversión a largo plazo para diferentes inversores extranjeros y que realmente quieran después hacer otro ingreso más formal en el resto de la China continental. También apuntando a algo que China viene trabajando mucho en los últimos años, que es la facilitación en el proceso de licencias y de todo el sistema de permisos para que el capital extranjero pueda radicarse, invertir y trabajar en China continental. Esto, claro, imagínenselo también, si queremos ir a la visión pesimista, la óptica desde Hong Kong. Claro, ahora salen los competidores por todos lados. Hainan quiere un pedazo mío, toda la gente de la Great Bay Area quiere otro. ¿Cómo es la situación? Y en el medio, todas estas protestas y una promesa de sufragio universal de la que se siguen agarrando ciertos grupos que parece no llegar nunca. Un poco desordenado el raconto, pido disculpas por eso, pero espero que de última en la parte de preguntas podamos pulirlo un poco y tratar de presentar también, como David lo ha hecho antes, un panorama de cómo se están viendo las partes en este momento tan particular. Muchas gracias a todos. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, no sé si estará Francesca todavía, probablemente allá es muy tarde en Italia, así que bueno, habrá tenido que retirarse. La verdad que las dos exposiciones excelentes, como siempre.
Bueno, abrimos el espacio para preguntas, para el debate, para observaciones. Me gustaron mucho las dos, digamos, cómo de un mismo problema o de una misma circunstancia pudieron hacer análisis diferentes. Queda abierto el espacio para preguntas, pueden enviarlas por escrito también, o bueno, si no, adelante, habiliten los micrófonos, por favor, el que quiera preguntar. Si no, yo tengo una pregunta. Voy a abusar del rol. No, en realidad es para los dos la pregunta. Me quedó un poco picando lo que dijo Diego al final. Y quería preguntarles a ver si ustedes tienen conocimiento o idea acerca de si las protestas, las últimas, sobre todo las del 2017 en adelante, tuvieron alguna repercusión en cuanto a la reducción de las inversiones extranjeras directas. Seguramente esos datos no estén, digamos, no sean muy claros aún todavía, pero a lo mejor tienen algún dato o alguna idea acerca de eso. Gracias. Gracias, Laura, por tu pregunta. Mira que sí sé, o sea, no he visto algo sobre inversiones, pero sí he visto datos, otros datos económicos que son bastante interesantes. Lo incluí en la presentación, pero tuve que volar y no pude mencionarlo. Entonces, por ejemplo, comparando, ¿no? Pues el crecimiento económico, empecemos por ahí. Del 2018 al 2019 sí se vio una caída fuerte de un año a otro, no solo por las protestas, sería también pues ridículo pensar que fue solo por eso, también por la guerra comercial, pero por ejemplo, viendo tercer trimestre de 2018 con el 2019, en un año la economía crece 2,8%, en el otro año se contrae 2,9%, con algunas pues ideas de que pudo haber tenido algo que ver con esto. También hay datos, eso sí, muy dicientes sobre la caída en turismo al territorio, sobre todo el turismo chino, donde el turismo chino representa 80% del turismo al territorio. Hubo una caída también grande en la medida que las protestas se fueron desenvolviendo. Uno recordará muchos casos de chinos o personas que estaban hablando en mandarín, simplemente en la calle, sin importar si eran hongkoneses o no, que eran atacadas o eran abusadas por el simple hecho de tal vez estar asociadas con la China continental. Eso entonces hubo un golpe ahí. Y también hubo un golpe en las ventas retail, en parte porque muchos de esos turistas van a Hong Kong a comprar. Es en ese sentido que las manifestaciones, bueno, con sus propósitos, etcétera, han tenido un impacto real sobre la vida del hongkonés promedio, ¿no? Y Diego lo mencionaba, la vida se está encareciendo. Muchos hongkoneses dependen del turismo, dependen ¿no? de que se estén dando estas condiciones. Y por eso el año pasado recordamos muchas contramanifestaciones, contra las manifestaciones, porque su vida estaba siendo afectada. Ahora, un último punto, sobre inversiones. Por un buen tiempo, ¿no? Hasta inicio de este año, continué viendo noticias que hablaban de que no había habido gran impacto sobre las inversiones, pero desde el año pasado, se lanzaron dos nuevas bolsas de valores en China, la Chinext y el mercado Star en Shanghai, que facilitan salir en bolsa para empresas. Y parece que eso sí ha llevado a que muchas empresas decidan salir en bolsa en estas bolsas en China y no en Hong Kong. Muchas de estas empresas son pues chinas. Entonces tal vez ahí sí ha habido un impacto y tal vez lo veremos más, ¿no? No sé, a lo largo de este año. Sobre eso hay un detalle más. Había también, parece que vivo agarrándome de lo que dice David, te pido disculpas, pero sobre todo lo que es el sistema de salida a bolsas de diferentes regiones y de otros lugares,
se suma también otro contendiente a la arena, que es nada menos que la otra región administrativa especial, Macao. Macao tiene una situación, nosotros ya sabemos que es el famoso Las Vegas chino, con esta condición, aprovechando que en todo que en todo lo que es China continental está prohibidas las casas de apuestas. Bueno, Macao se beneficia de esta situación, las hace legales y recibe un gran influjo de turistas que van también a las casas de apuestas, turismo de lujo, etc. Pero también, tomando un poco sobre esto y rememorando una visita de Xi el año pasado, cuando finalmente se cumplieron 20 años del regreso de Macao a la soberanía china, sí dejó entrever, y también en algunos documentos se empezaba a hacer foco de esto, que no puede ser que Macao sea todo turismo y timba. Tiene que haber, siempre se busca esta diversificación en diferentes áreas y lugares de las actividades comerciales, y de golpe parece que, obviamente, una parte de la dirigencia empieza a hacernos notar, dice, a ver, al fin y al cabo, es también otra región administrativa especial. Es totalmente única en su armado administrativa. ¿Qué le impide a Macao también abrir un mercado de valores? Ahora, y esto ya está pegado, está casi pegado a Hong Kong, separado por ese estrecho brazo de mar, y obviamente también plantea otra dicotomía de, bueno, ¿cómo vamos a seguir con nuestro desarrollo económico? ¿Cómo va a seguir el terreno de nuestras inversiones ante lo que es también el desarrollo y la multiplicidad de tareas que cada vez más ciudades, más territorios van llevando a cabo? En este caso, nada menos que Macao. Sí, buen análisis, Diego. La verdad que, y David también. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario, observación. A ver. Abundio, ¿no? Hola, ¿cómo están? Estaba pensando en algo, pero por ahí no lo comentaron. No quería preguntar, pero bueno, lo pregunto. Yo quería saber si por ahí ustedes saben cuál es la percepción de la sociedad civil china desde China sobre la situación en Hong Kong, ¿no? Las protestas, estos intentos de separación, ¿no? Influencias por ahí de Estados Unidos, de cómo lo perciben desde la sociedad civil, sin perjuicio de la opinión oficial del gobierno, ¿no? Buena pregunta. Ok, tal vez entonces yo de nuevo empiece, pero gracias a Undio por tu pregunta. El pueblo chino, digámoslo así, sí parece ser muy consistente en cómo ve esto, ¿no? Pues mira esto es una discusión interesante. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es consistentemente apoyo al gobierno y, ¿no? Como el pueblo detrás del mensaje que ha dado el gobierno sobre esto. Pero más interesante aún que eso, es que muchos chinos parecen estar viendo en Hong Kong una posible pesadilla de si hay democracia en China continental. Entonces, cuando los chinas del día a día ven el caos, la anarquía, la violencia en Hong Kong, muchos están diciendo, ese es el destino de las sociedades democráticas. Dios nos salve, ¿no? Y gracias que tenemos pues marco legal, etcétera, político mucho más organizado. Entonces el apoyo es tal que hasta parece estar apoyando aún más el sistema político chino. Eso sí es lo que se ha visto pues en redes sociales chinas, etcétera. Sí, eso es lo que yo he visto. No sé, Diego. Sí, 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 sí,
No, realmente en este tema sí que no profundicé mucho, no quiero salir a decir cosas que no son. Me he quedado siempre más con cómo lo terminan viendo los responsables de tomar las decisiones. Pero sí, a ver, agarrándome quizá de lo que uno ve, sobre todo en prensa, en editoriales, sí, siempre hay una fuerte percepción de que esto está totalmente concadenado con la influencia extranjera. Porque además, siempre, hasta el timing parece no ayudarlo a los hongkoneses. Justo cuando tenemos una guerra comercial con los Estados Unidos, justo ahora salían las protestas. No podía ser antes. Entonces, claro, y todas y cada una de las manifestaciones, a lo cual Estados Unidos, la verdad, hace todo lo posible por no ayudar. Esta especie de diplomacia del revoleo de actas que viene haciendo, un acta por los derechos humanos de los uigures, un acta por la protección de Taiwán y los amigos de Taipei, creo que se llamaba, un acta para la protección de Hong Kong, la verdad no termina favoreciendo en nada la posición del movimiento democrático en Hong Kong, y antes que otra cosa, lo único que hace es poner en guardia al gobierno y ni qué hablar a la población china, que dicen, sí, la verdad, a ver, es esta gente que está interviniendo, hagan lo que tengan que hacer. Esa es mi humilde percepción. Sí, tal vez... Gracias. Perdón, agregaría algo más sobre ese último punto, ¿no? De estas actas, esta diplomacia de actas, lo que decías, es interesante ver lo que está pasando en Estados Unidos con esto, porque ¿quién es el que está imponiendo, obligando que se den estas actas? El Congreso, ¿no? Y Trump muchas veces pues han salido noticias que muestran que Trump no le gusta esto de las actas y de imponer sanciones. El gobierno lo obliga y el apoyo es tal que así el presidente usara un veto, sería una derrota para él, le impondrían el acta y le toca. Entonces Trump simplemente dice, listo, lo firmo, hago lo que tengo que hacer, pero ni siquiera lo ejecuta. Aunque no lo ejecuta al punto tal donde en realidad está haciendo, es mucho más simbólico. El presidente en Estados Unidos manda en política exterior y acá Trump pues no le interesa tanto la situación en Hong Kong, por eso también llegaba a esa conclusión. Sí, no cabe dudas que una vez más en este enfrentamiento diplomático y no tan diplomático entre China y Estados Unidos, está claro que Hong Kong también es un elemento más de presión, obviamente, entre los dos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé, Cristian López, ¿tú querías hacer alguna pregunta? Que vi que habilitaste el micrófono, ¿no? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces yo quisiera darle la palabra antes de cerrar al profesor Consani, que bueno, para que cierre el evento. La verdad, antes que nada, agradecerle a todos nuevamente, muy interesante, la verdad que es un tema muy sensible del cual también tenemos bastante desconocimiento, ¿no? Por eso les agradecemos una vez más a ustedes que hayan podido profundizar en esta temática. Diego ya también ha escrito, ha hecho opiniones, las conozco, David también, así que bueno, faltaba ponerlas un poco en claro y compartirlas en este tipo de eventos. Así que bueno, Consani, no sé si agradezco el nombre también de Francesca, que ella se tuvo que retirar por cuestiones de horario, así que si querés cerrar, Consani, adelante. El micrófono, habilitate el micrófono. Ya está, Consani. Sí, ahora sí. No, yo unos minutos finales, se me está por terminar la batería de la computadora. Simplemente agradecer
al amigo de Colombia, que no lo había visto, a Diego, que está haciendo un extraordinario trabajo en los últimos años en el chino. Así que, y fundamentalmente me decía estas palabras para rescatar el trabajo que ha hecho vos, Laura, que ha hecho Francesca, con este ciclo de conversatorios, todos estos últimos 4 meses, y además algo que es fundamental, que todo el mundo lo dice, casualmente se nos ha ido el amigo Restivo, pero que de alguna manera permanentemente se habla de la formación de recursos humanos. Y lo que hemos nosotros, digamos, tenemos el orgullo de la Universidad Nacional de La Plata de formar recursos humanos. Ya van dos promociones, digamos, está terminando la segunda promoción de la especialización, y bueno, acá veo a varios que están presentes, algunos están en la maestría, otros están en la especialización, y bueno, como el caso de Diego, como el caso, bueno, de Abundio, o Cristian López, etcétera. No quiero dejar a nadie sin mencionar para no ser injusto, pero bueno, esa es la gran, lo decía al iniciar esto, cuando estábamos charlando con vos, Laura, y con Francesca, verdaderamente lo fundamental es eso, la formación de recursos humanos, que tan necesaria va a ser para nuestro país tener especialistas en la cuestión china, no solo para nuestro país, para toda América Latina, tener especialistas en el tema chino. Así que gracias a todos, y terminando este ciclo, felicitaciones a los que lo organizaron, a los visitantes, y bueno, lo esperamos la próxima oportunidad. Son las 2 mesas o los 2 conversatorios, como se le dice ahora, en el marco del Congreso del IRI, en el mes de noviembre próximo. Así que muchas gracias a todos y felicitaciones, Diego y David. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces. Colorín colorado, el cuento se ha terminado. En el Congreso. Chao. Chao, Andrea, Isadora, bueno, Diego, todos. Ana Caroline, todos. Norbert de Venezuela, ¿cómo estás? Un cariño para todos.